Vacant praetorium. Cor tuum regnavit, O Marie. Nostras preces confletibus, in oxa croce junio, fusas quadrage. Es invocado como patrono de las cosas perdidas, e incluso algunos lo invocan para conseguir novio o novia también. San Antonio de Padua nació en Lisboa, Portugal, en el año 1195 y murió en el año 1231 con apenas 35 años, y es doctor de la Iglesia, doctor evangélico. Fue bautizado con el nombre de Fernando de Valois, hijo de una familia noble, de la nobleza pues, de muchas comodidades, pero de una familia muy cristiana. A los 15 años, ingresa como canónigo a los canónigos regulares de San Agustín, y pues allí va a estudiar fervorosamente, porque ya desde adolescente, de niño, pues, mostraba ya unos deseos de piedad, un fervor, una piedad muy grande. Y estudia entonces fervientemente la teología, se destaca por una inteligencia excepcional, por la inteligencia y la piedad a la vez. Estudia la teología, pero a la vez lo hace orando de rodillas. Y siendo de los canónigos regulares de San Agustín, conoce la vida de los mártires franciscanos, que eran 5 mártires franciscanos que habían muerto por amor a Cristo. Y él, San Antonio de Padua, o todavía se llamaba Fernando, decide unirse a la orden franciscana y cambia su nombre de Fernando por el de Antonio, por otro de los santos también, que es San Antonio Abad, digno de imitar también, padre del monacato, San Antonio Abad. Y pues San Antonio tenía esos deseos de evangelizar, porque la gracia que Dios le había dado era esa, de conocer las Sagradas Escrituras. Por eso el Papa Gregorio IX lo va a declarar doctor evangélico, del Evangelio, no de los protestantes, no, evangélico del Evangelio. Y entonces, ya no Fernando, sino ahora Antonio, va a irse a evangelizar a los Marruecos, y pues se enferma, no puede, tiene que regresarse otra vez, y llega a Italia, pero llegó a una isla que es la isla Sicilia, al sur de Italia, y comienza a predicar allí con unas impresionantes conversiones, porque sus sermones eran apasionados, él predicaba apasionadamente y con una sabiduría impresionante, se sabía las Sagradas Escrituras muy bien, las había aprendido muy bien, y pues se volvió un maestro en la enseñanza del amor, de la humildad y de la caridad. Era la predicación, apasionado, porque San Antonio era muy apasionado al predicar de estos temas de Cristo, y especialmente lo hacía con un amor y una humildad y una caridad impresionante. Pues llegó a ser el predicador más renombrado de la época. Estamos hablando del siglo XIII o comienzos del siglo XIII. Y el Papa Gregorio IX lo llamó Arca del Testamento, es decir, el que porta el testamento, es decir, la palabra de Dios, donde se ha escrito un testamento. La Santísima Virgen María es arca de la nueva alianza, pero San Antonio de Padua es arca del testamento. Porta el testamento, porta el conocimiento, porta la palabra de Dios. Y el Papa Gregorio IX lo consideraba justamente eso, que era un portador, o uno que dominaba mejor la palabra de Dios. San Antonio de Padua ha dejado un legado
Muchos conocen tal vez algunos de sus testimonios o algunos de sus milagros más bien. Algunos los hizo en vida y otros los hizo ya después de muerto. En vida ya mostraba santidad, tanto así que este murió el 13 de junio de 1231 y en el año siguiente, 1232, fue canonizado. Un año después de los pocos santos que se canonizan tan rápido, porque ya en vida ya demostraba una santidad impresionante por sus predicaciones, por su amor y por su pasión a la predicación, a la Eucaristía, a la Santísima Virgen María y a salvar almas. Dentro de esos muchos hemos conocido milagros que hizo, porque podemos decir que son milagros, cuando fue a predicar a un lugar que habían herejes y uno de esos herejes lo retó y le dijo, si en verdad en ese pan está Jesús como usted dice, pues lo reto a que un animal, una mula que yo tengo, la voy a dejar sin comer 3 días y en 3 días la voy a traer y le voy a presentar pasto fresco y usted le va a presentar esa hostia en la que dice que está Jesús. Y si la mula adora a ese Dios que está ahí, yo creeré. Y así pasó. Pasaron 3 días, pero San Antonio no se quedó esperando y la mula ayunando. No, San Antonio se puso a ayunar junto con la mula. Los dos ayunaron. San Antonio orando para que Dios mostrara ese signo grande. Y el animal, pues obviamente lo obligaron. Pero cuando cumplido los 3 días, San Antonio se presenta con el Santísimo expuesto en la custodia y el otro con el pasto fresco. Y la mula al ver el Santísimo se arrodilla ante Jesús Eucaristía. Un milagro muy grande. Un milagro que llevó a convertir a muchos y a creer también en Jesús Eucaristía. Otro de los milagros, también San Antonio predicándole a los herejes. Nadie lo escuchaba. Y al ver que el pueblo, la humanidad, no le obedecían o no le escuchaban sus predicaciones, que eran muy hermosas, porque es que tenía una sabiduría impresionante, pues se fue a predicar al mar. Y en el mar empezó a predicarle a los peces y les dijo, oíd ustedes, criaturas del mar, la palabra de Dios, ya que las criaturas de Dios no quieren escuchar la palabra de Dios. Y los peces sacaban su cabeza en sentido de aprobación de que estaban escuchando la palabra de Dios. Pues a veces los animales reconocen más la presencia de Dios en la Eucaristía. Los animales escuchan con más agrado la predicación, porque hay otros animales que no la quieren escuchar. Pues hoy pedimos la intercesión de San Antonio de Padua para que nos ayude a amar la Eucaristía. Que si un animal, una mula, se arrodilló y se postró ante Jesús Eucaristía, ¿por qué no hemos de hacerlo nosotros? Postrarnos ante Jesús Eucaristía, adorarlo. Que si los peces del mar escucharon la palabra de Dios, la predicación que traía San Antonio, y no era una filosofía o un pensamiento de él, era la predicación, la palabra de Dios. Los animales la escucharon, ¿por qué no hemos de escucharla nosotros? Pero siempre miramos a San Antonio, de hecho ahí lo tenemos, con un niño en sus brazos. Y la historia nos cuenta que San Antonio de Padua contemplaba siempre la imagen de la Santísima Virgen María. Aparte de ser muy eucarístico, también era muy mariano. Y siempre le decía en su oración a la Virgen María, le decía, Madre Santa, ese niño tan hermoso que tienes en tus brazos, yo quiero cargarlo un día, yo quiero cargarlo un día. Y la historia nos cuenta que un día San Antonio de Padua estaba en una misión en un lugar
y en la casa donde él se hospedó, resplandecía de luz en la noche. Era impresionante la luz que había allí, como si fuera de día. Y el dueño de la casa, que era un conde, fue a ver qué sucedía. Y por las ventanas logra ver que San Antonio estaba allí dentro con un niño hermosísimo en sus brazos. Y fue una visión, fue un éxtasis de San Antonio. Y San Antonio después le pide a este hombre que no se lo cuente a nadie. Bueno, después de que San Antonio muere, este hombre lo cuenta y da un testimonio de que San Antonio era un hombre santo. Y pues de otros milagros que pudiéramos resaltar, hay uno que pues quiero también que lo conozcamos y aprendamos de San Antonio, y es que había un hombre rico, era un hombre avaro, era muy usurero cobrando los intereses. Todo el pueblo lo conocía, pero no lo conocía por ser caritativo, por ser amable, sino al contrario, porque no le tenía compasión a nadie, vivía solo, era amargado. No tenía corazón bondadoso, sino un corazón egoísta. Había dado su corazón a la riqueza, a los tesoros. Y la historia de este hombre rico y avaro es que él murió. Y el día del funeral, San Antonio de Padua, al enterarse quién era ese hombre, detuvo la ceremonia y dijo: este hombre no tiene corazón. Ese hombre no tiene corazón. ¿Sí? Su corazón no está en el cuerpo, no lo tiene. Y todos se sorprenden. Y efectivamente, pues hacen que, no sé, en otro lugar, destapen su cuerpo y se sorprenden que no tiene corazón. ¿Y por qué un hombre, aunque ya era un cadáver, no tenía corazón? Y San Antonio entonces hace una reflexión y dice: pues vayan en la casa donde él vivía y busquen en sus tesoros, y allí van a encontrar el corazón de este hombre. Y efectivamente fueron, y en un cofre lleno de monedas de oro, de muchas perlas finas, ahí estaba el corazón de ese hombre. Había dado el corazón al tesoro, al dinero, y San Antonio hace una buena reflexión y dice lo que dice justamente el texto sagrado: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Aquel hombre entonces había entregado voluntariamente, libremente su corazón a la ambición, había perdido el corazón. Había perdido el corazón, lo había dejado en los tesoros. Ya su cuerpo, su vida era solamente para los tesoros. Pues hoy aprendamos de San Antonio de Padua a ser generosos y caritativos. Aprendamos que pues los bienes que Dios nos da son para vivir, no para apegarnos a ellos. No es malo tener bienes materiales, lo malo es darle el corazón a ellos, apegarnos a ellos. Y aprendamos de San Antonio de Padua entonces también que en la caridad y la generosidad, recordemos que era de familia noble, de la nobleza, y este hombre dejó todo y se fue a predicar, se fue a vivir como los franciscanos en la pobreza y a llevar el Evangelio de Cristo con amor, con humildad y con sabiduría. Que San Antonio de Padua nos ayude a amar la Eucaristía, a amar a la Virgen María, a amar a la pobreza, a amar los pobres, y amando entonces a aquellos podamos amar a Cristo. El mismo Cristo lo dice: lo que hiciste con estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Que San Antonio entonces también interceda por la iglesia, y que podamos tener doctores en la iglesia como San Antonio, que prediquen la verdad, que prediquen la doctrina de Cristo, que seamos predicadores y evangelizadores según lo quiere Cristo y según lo necesita hoy nuestra Santa Madre Iglesia. San Antonio de Padua interceda por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para generar el registro entonces desde nuestra página de YouTube, ingresamos en la aplicación por la opción de suscripciones en la parte inferior
vamos a ubicar entonces en la parte superior el logo del canal, Vacant Praetorium, vamos a darle en visitar el canal. Allí ustedes van a encontrar este botón blanco, le vamos a dar allí encima y se nos van a desplegar entonces los niveles o las opciones. Nosotros recomendamos el último nivel, la opción que dice Perpetuus Cultor, porque desde allí vamos a tener la posibilidad de acceder a la Santa Eucaristía a través del canal. Le damos en unirse, allí nos van a aparecer las opciones de pago configurado para cada país. Recomendamos esa opción que dice agregar tarjeta. Si no la tienen configurada, le van a pedir los siguientes datos: el número de la tarjeta que se encuentra en la parte superior, la fecha, y en la parte del reverso van a encontrar el código de seguridad. Recordarles que este código de seguridad es muy importante, entonces tener en cuenta dónde lo compartimos en dispositivos seguros para pues guardar nuestra información financiera. Y les recordamos que pueden ustedes apoyar esta obra desde estas alternativas habilitadas. Entonces, para Colombia pueden utilizar el número Nequi que encuentran en pantalla, y para el extranjero pueden utilizar el link de PayPal que también está habilitado. Les agradecemos el apoyar esta obra. Dios les bendiga. Un santo día. Vacant Praetorium. Cor tum regnavit, o María.